He pintado toda mi vida, no como profesional, pero sí soy amateur también en las artes plásticas. Hay artistas que tienen su marca personal. A mí me gustan las mariposas por el momento. Hay escritores que rebasan los límites de nuestra imaginación. Seguramente ubicas una miniserie de It. Bueno, esa miniserie me encantaba y me aterraba al mismo tiempo. Y ese es el punto de la literatura, se llama horror cósmico. Y Lovecraft es el primer exponente de este tipo de literatura. Por el gusto es presentado por Instituto Arcadia, doctora Ninette Rodríguez y Marisol García Fotografía. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Arantzazu Figueroa presenta Por el gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. Y pues bueno, el día de hoy vamos a presentar a nuestra invitada, que realmente le agradezco muchísimo estar aquí con nosotros para compartir un poco de su conocimiento, de sus gustos también, para deleite por acá de la audiencia. Me encuentro con la maestra Marina de Anda. Ella es ingeniera en electrónica, pero además también es pasante de la carrera de criminología, apasionada de la literatura, artista plástica, escritora amateur. Me dice que por ahí también anda pues ahora en el modo pues de publicar. Y pues bueno, la saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Marina? Buenas tardes, gusto en saludarte. Muy bien, gracias Aranza, gracias por la invitación. No, pues un placer por acá tenerte, Bella, y poder platicar un poquito de literatura, ¿no? Que el día de hoy vamos a hablar de literatura, pero bueno, antes, para las personas que por ahí nos siguen a través de el YouTube y pueden ver el video, que recuerden que los que nos siguen en la radio pueden seguir todos los contenidos a través de la plataforma Arantzazu Figueroa 8, pues bueno, los que están pudiendo ver esta entrevista en video, pues vemos aquí unos adornos muy hermosos, unos dibujos de hiperrealismo que nos trajo Marina. Platícanos un poquito acerca de lo que haces, que dices que más bien es como una faceta de artista plástica, pero que podemos ver que es hermosa y maravillosa, la verdad. Muchas gracias. Mira, hace algunos años, hace como unos 6, 7 años, he pintado toda mi vida, no como profesional, pero sí soy amateur también en las artes plásticas. Y uno de mis temas preferidos es la entomología. La entomología es la ciencia que estudia los insectos. Las mariposas son insectos. Entonces, siempre quise tener una colección de mariposas, pero no me agradaba la idea de atraparlas y dejarlas morir. Entonces, hace algunos años empecé a hacer mariposas con colores acuarelables. Entonces empecé con una, otra, y a la gente le empezó a gustar, me compraban una y otra. Entonces lo dejé por un tiempo porque estaba estudiando un doctorado y me absorbió completamente, pero ya una vez concluido, me regreso a Manzanillo porque yo estaba en Monterrey y aquí durante la pandemia tenía mucho tiempo libre, no tenía trabajo como todos, ¿no? Entonces empecé a hacer mariposas ya más en forma y mi intención es precisamente hacerlas de manera que parezcan reales, que parezca una colección verdadera de mariposas. Entonces, una vez que las pinto, las recorto y las pego en otro papel, porque cuando termino de pintar queda muy sucio alrededor, y luego les pongo un sombreado para que parezcan tridimensionales, y luego les pongo las etiquetas con los nombres científicos. Entonces, yo las hacía para mí, pero en una ocasión vino la familia el año pasado, la familia de mi mamá, y me las compraron todas. Entonces se me prendió el foquito. De hecho, Lenin me insistió mucho en que las vendiera y yo decía, no me puedo desprender de ellas, pero me llegaron al precio. Entonces empecé a vender y sigo haciéndolo, y sigo haciendo mariposas ya más profesional y ya más con un enfoque de empresaria. Wow, no, pues están maravillosas, la verdad. Sí. Y bueno, ahora que describes también, pues cómo es el proceso creativo, Marina, cómo haces pues para que parezcan pues reales, realmente, por eso el hiperrealismo, y además pues el hecho de recortarla, de plasmarla pues en otra superficie para que parezca ese 3D, más el plus del nombre científico, Sí. está maravilloso. Déjame decirte que me hiciste recordar a una alumna que tuve por un tiempo. Yo estuve dando clases en diseño gráfico,
gráfico. Entonces, los chicos que cursan esa materia, pues también son muy creativos, les gusta la pintura, les gusta el dibujo, y se les ocurrió en la universidad, en ITEXE, una excelente idea, que era exponer pues los trabajos, ¿no?, que hacen los chicos. Y yo me acuerdo que adquirí también con una de las chicas unos dibujos que tenía sobre de animales marinos. Tenía tortugas, tenía mantarrayas, y la verdad, Bella, es que a la hora de plasmarlas con esos toques pues de color, además la sutileza de cada artista, y ponerlas en una presentación, por supuesto que son completamente vendibles. Y cuando tienes ese talento, pues qué andar de repente buscando por acá y por allá, si es algo que disfrutas y además la gente pues valora al mismo tiempo. Sí. Oye, Marina, entonces el día de hoy, ya dando este preámbulo de nuestra, o más bien de tu faceta como artista plástica, que es muy hermoso, y que por ahí, por supuesto, les vamos a dejar los datos de Marina, por si quieren ustedes buscar su trabajo y también adquirir unas de estas, pues, mariposas, porque veo que como que te especializas en las mariposas, sí, por ahora, ¿no? Sí, hay artistas que tienen su marca personal. Me han dicho, ¿por qué no pasas con flores? ¿Por qué no pasas con aves? No sé, quiero seguir haciendo mariposas. Había una artista, pero una pintora, no me acuerdo cómo se llama, que solo hacía manzanas. Ok. Sí. A lo mejor Lenny lo conoce porque eres muy fan del arte, pero así hay, por ejemplo, Jackson Pollock hacía puras manchas. Entonces, a mí me gustan las mariposas por el momento. A lo mejor después me da una etapa de animales marinos, de aves, he pensado en insectos, pero esta vez escarabajos. O es que hay muchas familias de insectos, pero ahorita quiero seguir haciendo mariposas. Y además, o sea, quién sabe cuántas especies haya, ¿no? Ah, o sea, sí, tienes para hacer por un rato, cada una con sus detalles, y pues la verdad es que es el insecto más hermoso. O sea, parecen flores que vuelan. Que vuelan, parecen sí. flores que vuelan, literal. Ahorita que lo mencionas, estoy haciendo estrictamente mariposas de México. Muy bien. Sí. Ya después a lo mejor pasarás, como dices, ¿no? Por ahora son las de nuestro país. Pues sí. Muy hermoso. Gracias. Felicidades. Admiro muchísimo a la gente que tiene talento y que hace arte, Marina. Y además, el día de hoy, como estábamos platicando, pues nos vienes a platicar un poco sobre la afición que has tenido en los últimos 2 años aproximadamente, así como sumergida pues en el mundo del arte y de las letras. Me dices que has tenido como un acercamiento o una pasión en los últimos 2 años por leer únicamente o mucho más literatura de Stephen King. Platícanos un poquito cómo está esta afición, y también, por supuesto, para que el auditorio se vaya por ahí imaginando, y en una de esas los enganchamos para que lean el universo, como le llamas, de Stephen King. Bueno, a Stephen King, antes de leerlo, yo más bien lo vi. Okay. Seguramente ubicas una miniserie de It. Claro. Bueno, esa miniserie me encantaba y me aterraba al mismo tiempo, sobre todo por las buenísimas actuaciones de Tim Curry, que era el payaso Pennywise. It es, creo, de las obras más conocidas de Stephen King. Entonces vi la película, bueno, la miniserie, y pasó el tiempo y cayó en mis manos un libro que me prestaron de esa novela. La leí, está inmensa, tiene como 1000 y tantas páginas. Bueno, estaba tan fascinada que lo terminé en una semana, no dormía. Ya tenía mejor no menciono mi edad, pero ya estaba grande y me daba miedo bajar los pies de la cama, con eso te digo todo, en la oscuridad. Bueno, entonces seguí con otras obras de Stephen King como El Resplandor, Doctor Sueño, que es una secuela de El Resplandor, y ya incluso hicieron una película. Y empecé a darme cuenta que había conexiones entre libros, había personajes recurrentes, había menciones, había lugares, y yo me preguntaba, bueno, esto es un universo más grande, como lo es ahora Marvel o DC, etc. Entonces empecé a investigar sobre la carrera de Stephen King en cuanto a sus novelas, y hay una saga que él considera su magnum opus, o sea, su obra maestra, que se llama La Torre Oscura. Entonces compré solamente para leer esa saga una tablet, y ahí descargué todos los libros, que son como 6 o 7. Bueno, igual que me pasó con la novela It, leí esa saga de 6, 7 libros en un mes. Fascinante. Entonces, a raíz de eso, seguí leyendo más obras de Stephen King y a conocer más a los personajes que aparecen en la saga, en otras novelas donde son personajes recurrentes.
Entonces, no, de esa saga podría hablar por horas y horas. No sé si tengas alguna pregunta en particular, porque me podría extender, Hablando, pero podemos ir. tú habla cuando Sí, yo vea de repente que puedo ajá, meter sí. por ahí una Sí, papita o algo, yo te digo, ajá. porque la verdad es que yo también estoy pues muy interesada en Ujú. todo lo que cuentas. Déjame decirte que pues Stephen King, pues como decías, es uno de los favoritos para el cine, ¿no? Hay muchísimas de sus historias que han llevado a la pantalla grande y pues que gustan tanto a lo mejor como la literatura. En tu caso, como dices, o sea, fue como ese cambio, ¿no? O sea, tú ves primero Ujú. la saga Sí. de eso, que le traducen por acá Ujú. en español, ¿no? La saga del payaso Pennywise de It, y pues ahí es como te enganchas y empiezas a leer a lo mejor otras cosas. Yo, por ejemplo, te puedo decir que de Stephen King, la novela que leí fue la de Carrie. Ah. Y me pasó lo mismo que a ti, o sea, a mí me gusta mucho la literatura del terror, me parece que es diferente, o sea, es algo fascinante, te adentras tanto. Ahorita justamente al principio del programa pues estaba hablando de uno de mis favoritos que es Edgar Allan Poe, y también, o sea, me pasó algo así, o sea, hubo una temporada en el que nada más estaba queriendo leer los cuentos de Edgar Allan Poe, porque tienen como esa parte de misterio, de engancharte y además de causarte terror, o sea, de realmente como provocar en ti un miedo sin que tengas que estar viendo algo, ¿no? Solamente lo estás leyendo, a través de tu imaginación te estás yendo. A mí me pasó con la novela de Carrie que no podía leerla en mi habitación. O sea, tenía que salirme a la terraza o a una parte donde estuviera al aire libre, porque sentía miedo, o sea, Es que sentía King, miedo de estar como en la habitación sí, King leyendo a tiene ese Carrie. efecto y es muy visual. No necesitas ver la película o la serie para imaginarlo, es muy visual. Es pues prácticamente Ujú. una de las grandes características de los escritores, ¿no? O sea, que son tan detallados Ujú. en las cosas que cuentan que pues no necesitas estarlo viendo para poder imaginar todo ese universo. Bueno, te hago otra pregunta, Marina. Tú dices que o sea, en la saga de It, en la serie, los lees todos. Y fue al revés, ¿no? Ves primero la Ujú. película y después Ujú. lees los libros. En los demás que estuviste leyendo de Stephen King, ¿cómo fue ese como cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna otra historia o saga que hayas leído y que después hayas visto, cómo es su adaptación a la pantalla, ¿qué te pareció el proceso al revés? Te digo algo, no he visto la de Doctor Sueño, no he visto. Es por una razón, porque la mayor parte de las veces, cuando leo antes la obra, me decepciona lo que sale después en el cine. ¿Qué es lo que comúnmente se Sí, dice, no? sí. No he visto la nueva adaptación de It. He visto algunas partes de Doctor Sueño. Pero voy a retomar una cosa que tú mencionaste. Precisamente, voy a empezar con Carrie. Carrie, déjame decirte que fue, si no la primera, una de las primeras novelas que escribió. Creo que sí fue la primera que escribió. Y las primeras novelas de Stephen King tienen un toque muy oscuro porque él estaba pasando por, al igual que Edgar Allan Poe, por una etapa muy severa de adicción al alcohol. Entonces, Carrie y otras novelas, como hay una que es muy poco conocida que también tiene una adaptación, se llama The Tommy Knockers. Si yo ya la leí, está muy loca. Creo que a raíz de esa novela fue que la familia decidió hacer una intervención. Pero bueno, entonces de las adaptaciones no te puedo hablar mucho, más bien de las obras. Ok, o sea, ya no, Sí, como que una vez que viste, que sí te me atrapó, niego. ya te fuiste a los libros. Me niego, No, sí, ajá, está sí. bien, porque tienes toda la razón. O sea, uno imagina, uno se Sí, adentra tanto en el ajá. mundo que jamás en la vida va a ser mejor Ujú. una adaptación de alguien más que lo que tú pudiste haberte Haber imaginado. imaginado, sí. Bueno, entonces platícanos un poco de esto que mencionas, pues, de la etapa de Edgar Allan Poe. Platícanos un poco de la historia de Carrie, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo por ahí adentro de esta historia que se torna como tan oscuro? Bueno, Carrie es una chica adolescente y ella tiene algo que le llama Stephen King el resplandor. Precisamente en la novela del Resplandor, él aborda lo que significa y que en la novela de Carrie no se menciona, pero ya una vez que lees otras novelas te das cuenta que Carrie lo porta. El Resplandor es una especie de poder psíquico y algunos individuos poseen ese poder.
y cada uno lo manifiesta de forma distinta. Por ejemplo, Carrie es telequinética. Entonces Carrie tiene este poder con el que nació y que no puede controlar. Y además de eso, es hija de una madre muy controladora, muy abusiva y demasiado religiosa. Entonces la madre ve todo como si fuera un pecado y tiene a Carrie sometida. Entonces Carrie llega a un punto de no retorno en el que se quiebra por los abusos de la madre, porque sufre bullying en la escuela. Y yo me imagino que Stephen King quiso retratar esa oscuridad en su primer personaje. Y es en la noche de la fiesta en donde se rompe el equilibrio y Carrie mata a todo el que se le pone enfrente. Esta novela, más que novela, es como está escrita, no sé si te acuerdas, está escrita como si fuera un periódico, como si fuera una serie de notas periodísticas. Ajá. Sí, la leí hace mucho tiempo y eso es lo que recuerdo. Sí, yo también la leí tipo en la época universitaria, dijeras tú, ya no, para no entrar en detalles. Ajá, sí. En la época universitaria leí Carrie, y sí, me acuerdo precisamente de eso, ¿no? De todo lo que generaba en mí la novela de Stephen King, o más bien como estos relatos, como dices, ¿no? A modo de un diario. Y pues sí, precisamente me acuerdo de esos detalles, ¿no? O sea, de que la mamá de Carrie, como que al mismo tiempo que la quería cuidar, o algo así, la reprimía tantísimo, que pues también es como una bomba, ¿no? O sea, la niña con todo eso que surgía a su alrededor y que ella tenía pues acceso y sin poder como manifestarlo realmente, pero se daba cuenta que era pues real, ¿no? O sea, que estaba sucediendo, pues llega un punto en el que ya todo explota, ¿no? Y ya surge toda esta tragedia que también han televisado varias veces, creo que unas 2 veces han hecho una adaptación de esa dos de esa veces, novela. sí. Ajá, Bueno, además de reprimirla, como Carrie fue concebida bajo los ojos de su madre en adulterio, entonces ella proyectaba en su hija esa culpabilidad, como si su hija fuera la encarnación del pecado. Entonces todos esos traumas en una niña pequeña, que luego se convierte en mujer, bueno, reventaron el hilo de su psique. ¿Qué te iba a mencionar sobre Carrie? Sí, hay 2 adaptaciones. La primera sí la vi porque es un clásico. Sí. Ajá. Sí, La sí, segunda no la vi porque no quise, como te comento, no quise como que romper ese halo mágico de la historia. Ajá, y bien hecho. Yo tampoco he visto la segunda versión, ¿no? Que son también, pues que las tienen que adaptar más a los tiempos, ¿no? Para que sean atractivas cinematográficamente, tienen que ponerles pues también ya un poco de la cosecha de los cineastas de la época, y terminan precisamente pues quizás saliéndose de más de lo que es la magia que hay dentro de las letras y del libro. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando, Marina, de las obras de Stephen King, que realmente yo espero que a raíz de escucharte, muchas de las personas que nos estén también sintonizando y que les guste un poco esta onda de la literatura del horror o la literatura del terror, pues lean a uno de los grandes, ¿no? Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos aquí en su programa Por el Gusto. La empatía es una valiosa habilidad del individuo cuando es capaz de ponerse en la situación de otra persona para comprender sus sentimientos y emociones. Por el gusto. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en su programa Por el Gusto, y precisamente por el meritito gusto estoy platicando con Marina de Anda, que como les mencionaba anteriormente, pues ella es artista plástica, es escritora, pero también es apasionada de la literatura. Y el día de hoy estamos platicando del universo de Stephen King, que es en el que pues ella se ha adentrado más en el último tiempo, Marina. Oye, pues mira, para retomar otra vez lo que estábamos platicando de Stephen King, con algunas de sus obras que hemos mencionado, como la de It, como la de Carrie, como la de La Torre Oscura, me estabas diciendo que tú pues te das cuenta que hay como unos tópicos recurrentes, ¿no? en ese universo, como situaciones o características que se repiten a lo largo de la literatura de Stephen King. ¿Cuáles crees tú que serían como estos tópicos que se repiten, que se relacionan en los libros? Bueno, para empezar, el Resplandor del que estábamos hablando anteriormente, un concepto muy similar al que tiene Star Wars, el de la fuerza, que King lo llama el K. Bueno, los personajes de King lo llaman el K en algunas novelas.
esa conexión entre seres vivos en la vida, en una entidad que no es buena ni mala, simplemente es una fuerza que le da forma a todas las cosas. Y hay otros elementos como la maldad. La dicotomía entre el bien y el mal, que se ve muy marcada en algunas novelas como The Stand, y en español el libro se llama Apocalipsis. Tiene diferentes traducciones según el país. En It, la balanza entre el bien y el mal, que el bien sería el grupo de chicos que están unidos por el K, y el mal sería esta entidad que es interdimensional, que no tiene un nombre, y es por eso que le llaman It, eso, algo. Y hay otras novelas que también lo manifiestan, como hay una que acabo de leer que se llama El retrato de Rose Mather, en el que el mal está personificado en una persona que es el de su esposo, y es un individuo que sin razón aparente es simplemente malo, y ella se inclina hacia el otro lado de la balanza. Y bueno, para no perderme en la novela de Rose Mather, que está muy interesante, están estos conceptos del bien y el mal, el de los poderes psíquicos. Por ejemplo, en el caso de Carrie es la manipulación del fuego. Hay otra chica que manipula el fuego en Ojos de Dragón. Carrie, que es telequinética. En El Resplandor, el niño Danny, que en la novela es el protagonista, y en la película se pierde un poco porque le dan más protagonismo al padre. Danny es psíquico. Y así hay muchos personajes en las novelas de King que manifiestan algunos poderes. Ahorita no me viene a la mente otro, son los que más recuerdo. También te puedo hablar del universo de la Torre Oscura y cómo se relaciona con El Resplandor, con el K, con el macroverso. Stephen King, muy a principios de su carrera, imaginó un universo tipo western. Okay. Sonará muy extraño, pero para ahí voy, ya te cobrará sentido. Él imaginó, estaba inspirado en un poema de un autor cuyo nombre no recuerdo, pero él imaginó como protagonista a un personaje inspirado en Clint Eastwood y en su personaje del bueno, el malo y el feo. Pero como todavía no tenía una idea muy clara de lo que quería hacer, entonces lo relegó y siguió escribiendo. Entonces, en las siguientes novelas, él iba haciendo mención de ciertos elementos para poder retomar esa idea después. Y como unos 10 o 15 años después empezó a redactar las primeras novelas de la saga de la Torre Oscura. Entonces, todo gira alrededor de la Torre Oscura, que es una entidad tanto física como intangible que conecta todos los universos posibles. Y esta Torre Oscura está ubicada en un centro físico que se llama la Tierra Media. La Tierra Media es una especie de un lugar muy parecido a la época medieval. Ok. Ajá. Pero fantástico, me imagino, Sí, ¿no? sí, Okay. él involucra elementos como tipo western con el protagonista que se llama Roland. Ciencia ficción, porque en este mundo, aunque tiene un aire western, también está involucrada la tecnología. La Torre Oscura está ubicada en el centro del universo y en este lugar que se llama Tierra Media, y está rodeada por 6 haces, pero están en forma de reloj. Entonces en realidad son 12, son 6 haces que se conectan del otro lado. No sé si me explico, es que forman como un reloj. Okay. Entonces esos haces mantienen el universo de la Torre Oscura en orden, pero hay una entidad oscura que se llama el Rey Carmesí. Y entonces este personaje, te pongo en contexto. El universo, según King, empezó como una sopa primordial de entidades cósmicas. Eso está muy inspirado en Lovecraft. King admiraba muchísimo a Lovecraft y quería replicar ese temor, ese terror a lo desconocido y al hecho de que nosotros como raza humana somos insignificantes, somos una partícula minúscula. Entonces el temor a ser borrados de la existencia porque solamente estamos en el camino de otras entidades. Por cierto, It es una de esas entidades. Okay. Ajá, sí.
El universo comenzó como esa sopa que te comento y tomó forma, y la Torre Oscura se manifestó tanto física como intangiblemente, sí, creo que, no sé si se puede decir esa palabra, pero bueno. Entonces, fuera de este universo quedó un espacio que se llama Todash, Todash, así, T-O-D-A-S-H, Todash, en donde todas las entidades malignas, o más que malignas, dañinas para la especie humana y otras especies quedaron marginadas, quieren entrar al universo, a los universos de la Torre Oscura. Entonces, una de estas entidades, que se llama el Rey Carmesí, quiere romper los haces que mantienen la estructura de la realidad para que esas entidades puedan entrar. Hay una adaptación de una novela que se llama La Niebla, ¿Que trata de hacer algo sobre la Torre Oscura? Está ¿O del Rey relacionado. Carmesí? No sé si viste la película. La Niebla. No. Es un pueblo en donde se aparece una niebla muy misteriosa y está centrado en un supermercado. Y hay gente atrapada en ese supermercado. No pueden salir porque hay algo en la niebla. Y bueno, al final se revela que hubo un experimento. Que de hecho sí, ya me acordé, hacen referencia en Los Simpsons también, ¿no? Como que se les voltea la piel o algo así. ¿O no es esa referencia? No es esa ok, referencia. Como que salían, yo me acuerdo que... Sí, me acuerdo, hay una niebla, pero no es de eso. Okay, no, ok. En la niebla aparecen, hay un experimento científico cerca de ese pueblo y abren un portal al Todash. Y a través de ese portal se introducen criaturas gigantes, criaturas muy bizarras, que para nosotros, o sea, para ellos nosotros somos alimento. Ok. Entonces, en este pequeño escenario está el supermercado y la gente no sabe cómo enfrentarse a esas criaturas, porque es como estar en una película de Alien. Es algo similar. Somos alimento para ellos. Bueno, este portal que se abre es una referencia al universo de la Torre Oscura, que eventualmente pueden cerrar. Era un experimento militar. Esa novela se llama La Niebla, la recomiendo muchísimo. Oye, estabas diciéndome, Marina, con respecto a las obras, pues, de Stephen King, también su afición que tiene o la inspiración que tiene por J.P. Lovecraft, por ejemplo, y decías que es muy difícil que ciertas novelas, a pesar de que es uno de los mayores o de los más grandes que se toman para hacer adaptaciones al cine, pues al mismo tiempo hay unas que son muy, muy difíciles de adaptar, ¿no? Realmente, o sea, como precisamente otro de los cuentos de Lovecraft, que es el de El color que vino del espacio, Sí. o El color de más allá del espacio, también lo describen, que, o sea, ¿cómo le haces, no? Y decíamos que quizá, Sí, pues el cine tiene limitaciones. ciertos Sí. límites para ciertas historias. Es que hay escritores que rebasan los límites de nuestra imaginación. Tienen una manera de escribir que, como por ejemplo Lovecraft, con sus entidades también, como Nyarlathotep, Cthulhu, muchos dioses antiguos, cuyas representaciones, según Lovecraft, según la vista, la mirada de los personajes, si uno como humano los ve, se vuelve loco. Entonces es por eso que queda muy al aire esa representación física, o cómo los podemos imaginar, algo que es muy difícil de adaptar al cine, porque le das forma a algo que no la tiene. Algo que no la Ajá, tiene y sí. que se supone pues que ni siquiera lo podemos... Que no la tiene para nuestros ojos para físicos. nuestros ojos. Ajá. Es que también tiene que ver con eso que dices de la sopa esta. Sí, la sopa primordial, se llama el prim. El prim, ¿no? prim, De esta sopa ajá, donde se sí. supone que salen todas las entidades. Y también se relaciona con lo que dices de la dicotomía de el bien y el mal. Ajá. O sea, ¿para qué es malo qué? A lo Sí. mejor para nosotros esas entidades que están por ahí en otros confines del universo, del tiempo, del espacio, pues ellas no saben lo que es la maldad. A lo mejor ellas existen ahí y pues resulta que en nuestra tierra, en nuestra forma de vida, en como estamos nosotros pues aquí, ellos encuentran un alimento para su subsistencia, pero no es precisamente que sean malvados, simplemente Ajá. es como una naturaleza diferente. Sí, y te voy a platicar, ya que mencionaste esa naturaleza no muy específica, de It,
It es una de esas entidades que vino del espacio, como diría Lovecraft, y no tiene una forma que el ser humano puede interpretar. Entonces, este personaje o esta entidad cósmica cayó en la Tierra hace miles de años, según la novela, y cuando surgió la raza humana, se alimenta de las emociones negativas del ser humano, que no son negativas en sí, sino son emociones simplemente. Entonces resurge creo que cada 11 años, leí hace mucho, pero resurge cada cierto tiempo y cuando está despierta, de hecho es una hembra, por cierto. Ajá, es hembra, sí. Cada vez que despierta ocurre una serie de incidentes, homicidios, suicidios, porque le favorecen, lo provoca y le favorece que los seres humanos en ese pueblito que se llama Derry, que es un pueblo muy, muy mencionado por Stephen King, le favorece que los seres humanos sientan ciertos tipos de emociones. ¿Y quiénes son los más susceptibles de sentir miedo? Los niños. Okay. Los niños. Y los payasos son una figura no muy agradable. Pues para extraña, algunos niños, ¿no? sí. Extraña, sí, porque no sé si a ti te agradaban los payasos de niña. Yo recuerdo que no es que les temiera, pero sentía como cierta como tristeza o algo así al ver los payasos. Se supone que los payasos te tienen que hacer reír. Tristeza. Pero al momento de que el payaso no era chistoso, yo sentía como una cosa como pena porque nadie se reía, ¿no? Porque no eran graciosos y con todo ese atavio que traían y tener que estar disfrazados y como ridiculizándose, pues, para poder causar risa. Entonces... Tú eras empática. Algo así, Sí, ajá, sí. me daba como tristecita, me causaba como una tristeza. Sin embargo, pues ya ahora de adulto, que ya uno no tiene como, o más bien como que ves las cosas desde otra perspectiva, Sí. hay muchísimos payasos que son muy buenos realmente. Aquí en Manzanillo hay unos que siempre me hacen morir de risa, pero sí es como esta, o sea, o como esta situación media extraña entre algo en que está disfrazado. Sí, toma esa forma porque es la que le beneficia. Es como ponerse el traje de cordero para cazar. Ajá, Ok, o sea, no sí. tiene ningún tipo Tiene de una forma que describe King, pero al igual que el color que cayó del espacio, es muy difícil de imaginarla. En la novela la interpretan como los niños, que se hacen llamar los perdedores, el club de los perdedores. La ven como una especie de araña cósmica, una araña con una forma muy monstruosa. Pero esta araña es la forma física que ellos pueden ver de la entidad que habita o que ha habitado desde hace millones de años en el universo, en la Tierra, precisamente unos miles de años en la Tierra, unos millones de años en el universo. Entonces, a su vez, esta entidad es en sí misma un portal y la gente que la mira directamente pierde la cabeza. Se pierden en lo que llaman fuegos fatuos. Así le llama Stephen King a un concepto que yo todavía no puedo entender y lo he buscado en páginas de fans. ¿Qué son los fuegos fatuos? Es como una especie de, como una llama que miras directamente y pierdes la cordura. Ok. Y en la novela algunos personajes quedan en ese trance, algunos pueden regresar. Fíjate, Marina, ahorita que dices, pues, el hecho de que nosotros no podemos imaginar ciertas formas, no podemos imaginar ciertos colores, yo creo que si es que existen otras formas de vida, por llamarlo de alguna manera, en el universo, tienen que ser así. Tienen que ser algo inimaginable para nosotros, porque a lo único que a nosotros se nos ocurre cuando pensamos en otras formas de vida, pues es algo orgánico, algo humanoide, quizá, algo humanoide, o como animales o plantas que pueden existir aquí. Si tú te fijas, cuando se trata de plasmar a algo que no es de la Tierra, que no es de aquí de nosotros vivimos, de todas maneras comparten similitudes. O sea, por ejemplo, inclusive hasta en el universo de Stephen
Stephen King, Ujú. estas entidades comparten algo con nosotros, que es la necesidad de un alimento, Sí. ¿no? O sea, aunque sea un alimento extraño, no es un Sí, alimento, pero comparten eso. Entonces es como, llegamos ahí como a ciertos límites de imaginación que estos escritores audaces tratan Sí. de traspasarlo, ¿no? Que ese es el punto de la literatura, se llama horror cósmico. Y Lovecraft es el primer exponente de este tipo de literatura. El horror de que somos una partícula, que somos algo transitorio en el universo contra los dioses antiguos, contra entidades cósmicas para las cuales o somos alimento o no somos nada. Y si despiertan en la Tierra, simplemente sabe vamos a cómo? desaparecer. ¿Quién Vamos sabe a ser cómo vayan a arrasadas, reaccionar? sí, ¿Qué hay vayan a otra, hacer? sí. Ay, no, ¿qué? Ujú. Me vas a dejar con la cabeza volando, Marina, la Sí. verdad, ¿eh? Queriendo leer todo esto y saber más, además de este mundo. Oye, pues hemos llegado, se me pasó, pero increíblemente de volada el A mí programa. también. Ya Ajá. hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Pues igualmente, cerrar un poco, Marina, pues aprovechando al auditorio, recomendando por ahí alguna de las novelas, por ejemplo, si alguno se interesó por leer, ¿cuál sería a lo mejor la primera que tú dirías, bueno, si no has leído nunca Stephen King, podrías empezar con tal, para que sepas más o menos cómo está la onda y quizá disfrutes de una buena lectura? Bueno, yo empezaría con El Resplandor. Muy buena. El Resplandor y luego la secuela que es Doctor Sueño. En estas novelas está muy presente el tema del resplandor, precisamente el poder que tienen ciertas personas. En este caso Dani, que mejor no voy a spoilear la Ok. novela, pero El protagonista. el digamos. protagonista, los protagonistas son los tres, los papás y el niño. Y el niño. Cada quien tiene su propia historia y se entremezclan. Entonces, la presencia de este niño con este poder en un hotel que tiene una presencia de otro mundo del que estamos hablando, despierta a ciertos seres. Entonces es la confrontación de este niño y la carga del bien contra el mal. Y en la secuela se toca también el tema del resplandor, pero ya de una forma más humana. Hay un grupo de personas que se alimentan del resplandor y entonces este chico, que ya es un adulto, tiene que enfrentarlos para salvar a otra persona. Y creo que ya estoy spoileando demasiado. Pero bueno, a mí me... Todo vale la pena, así que... Sí, no si importa. quieren empezar, bueno, si es relacionado con La Torre Oscura, yo empezaría por El Pistolero, Ok. que es la primera novela de la saga. Es un poco aburrida al inicio, Pero una pero vez que te le agarras... ya a la mitad ya comienza la carrera. Ajá. Ok, Sí. entonces de La Torre Oscura, el Pistolero. pistolero, Sí. o si no, con El Resplandor, El Resplandor, ¿no? Que hay una adaptación al sí. cine que es muy buena. O It, Hoy también. pero es una lectura muy pesada. Son más de 1000 páginas, creo. Ok, Sí, ok. entonces- Carrie también no es tan, No. no es tan larga. O es también, decente. también pueden empezar con cuentos. Hay antologías de cuentos de Stephen King, cuentos muy cortos y muy intrépidos, muy poco comunes. Ajá, Los cuentos sí, también son una excelente Sí. fuente de literatura. Sí, la hay verdad. un cuento que leí no hace mucho, lo voy a recomendar, se llama La Balsa, de Ok. Stephen King. Es un cuento corto, increíble, fascinante y terrorífico. Va. Sí. Nos quedamos con Ujú. esas recomendaciones. Ujú. Ojalá que hayan tomado sus apuntes. Y si no alcanzaron a escuchar todo este programa, que la verdad disfruté muchísimo, se me pasó, pero sí de voladísima. Recuerden que todos los contenidos quedan plasmados a través de los canales de difusión @aranzazufigueroa8. Ahí pueden escuchar el podcast completo que hicimos aquí con nuestra amiga Marina de Anda, ya sea por YouTube o Spotify. Así lo encuentran para que puedan pues echarle un buen vistazo si es que no alcanzaron a escucharlo completo. Te agradezco muchísimo por estar aquí y que no sea la última, Bella, que estemos en contacto y que nos vengas a platicar pues de unas de tus pasiones, sea la escritura, la lectura, lo que tenga que ver con tus obras plásticas, pero ojalá que nos volvamos a ver por aquí en Por el Gusto. Claro que sí, muchas gracias, Aranza. Muchísimas gracias, pues nosotros ya nos despedimos, que tengan excelente tarde. Mi nombre es Arantxa Figueroa y siempre es un placer. Por el Gusto fue presentado por Instituto Arcadia, doctora Ninette Rodríguez y Marisol García Fotografía.